En muchas ocasiones nos presentamos delante de nuestros familiares, o delante de nuestros amigos, en nuestras empresas, en nuestras universidades, en nuestros colegios, como nuestros nombres paternos, pero muchas veces se nos olvida presentarnos como hijos de Dios, como siervos de Dios, como personas que amamos a Dios. Creo que no está dentro de nuestra cultura decir estas cosas, pero sería muy bueno si en algún momento lo pudiésemos expresar con nuestra boca y con nuestra manera de vivir. Bueno, el apóstol Pablo nos va a enseñar aquí en Romanos capítulo 1, versículo 1, su carta de presentación, cómo se presenta él a los hermanos o a la iglesia que estaba en Roma. Entonces, allí en versículo 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Inicialmente se presenta con su nombre ministerial, Pablo. No vemos que se presente con su nombre de Saulo de Tarso, con el cual pues se conocía antes de que tuviese ese encuentro genuino y espectacular con el Señor Jesús allá en Hechos 9, cuando el apóstol Pablo iba de camino a Damasco persiguiendo la iglesia. Entonces se le aparece el Señor Jesús y bueno, tienen allí un encuentro espectacular con el apóstol Pablo, en su momento Saulo de Tarso. Aquí se presenta a la iglesia de Roma como Pablo, dice allí, siervo de Jesucristo. Siervo, aquella persona que entrega su vida total, entrega todo su ser al servicio de alguien, sin esperar nada a cambio, sin prejuicios, sin miramientos, sin prejuicios, sin preguntas. No, se entrega por amor, se entrega en un servicio comedido. Es la idea de la palabra siervo. Entonces se presenta como siervo que sirve con ese amor. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, dice el texto. Siervo de Jesucristo. Vemos aquí ese nombre compuesto que quiere decir Dios entre nosotros, pero además es el Mesías. Dios y Mesías es lo que significa Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo, pero además llamado a ser apóstol. De acuerdo al texto, estamos entendiendo que es Dios mismo el que llama a Pablo a ser apóstol. Es Dios el que lo llama. No son los hombres, no son las instituciones que llaman al apóstol Pablo, sino que es Dios mismo quien lo llama para un oficio, para un ministerio ya predeterminado por Dios para él, a ser apóstol. ¿Qué es eso de apóstol? Bueno, apóstol es a ser enviado. ¿Sí? Es el enviado, es como el oficio del misionero, el que va a otras partes donde no conocen del Señor Jesús, lleva el Evangelio y funda iglesias, levanta iglesias, deja allí sembrada la semilla del Evangelio. Lo que hace un misionero hoy es lo que se entiende por lo que es la palabra apóstol. Llevar el Evangelio, ser enviado por Dios. Entonces Dios llamó directamente al apóstol Pablo, ¿sí?, para ser ese apóstol, ese enviado de parte de Dios. Pero además dice que apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, que además de que Dios lo busca, Dios lo llama, Dios lo encuentra, Dios lo comisiona como apóstol, Dios lo aparta, lo separa para que le sirva a él única y exclusivamente. ¿Cómo? Llevando su mensaje. ¿Y qué dice su mensaje? El mensaje de Dios, ¿qué dice? Son buenas nuevas de vida eterna para salvación a la humanidad, a todo aquel que cree. Para todos. Para todos. Para el Evangelio de Dios, que es la misma persona de Jesucristo. Es el Evangelio de Dios. ¿Qué dice ese Evangelio? Que Dios envió a su Hijo Jesucristo en forma de humano, descendió, habitó entre los hombres, hizo su ministerio, anunció su ministerio, fue muerto, fue sepultado, resucitó al tercer día,
apareció durante 40 días a más de 500 personas y luego ascendió y dejó un plan salvífico, ¿sí? Expuesto en la misma persona Jesús. Eso es el Evangelio, que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y se arrepiente de sus pecados y se aparta de sus pecados, Dios le perdona y le da un nuevo nacimiento. Ese es el Evangelio. Esa es la carta de presentación del apóstol Pablo a la iglesia de los romanos. Bueno, nos anima hoy el texto, este corto versículo, a que nos podamos presentar también como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos siervos del Señor Jesucristo, que amamos y estamos dispuestos a entregar nuestra vida, nuestro servicio, todo nuestro ser al servicio de nuestro Señor Jesús, porque le amamos, porque es nuestro Salvador, que fuimos llamados por Él, que tenemos un ministerio hermoso, lindo, sirviendo al Señor, de llevar el Evangelio, de hacer diferentes ministerios en nuestra iglesia y de presentar a Cristo donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro colegio, en Transmilenio, en la calle, en el taxi, en el carro, en la moto, donde vayamos, presentamos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, porque somos sus siervos. El Señor nos ayude, que el Señor nos dé ánimo, que despierte ese fuego de predicar el Evangelio, de mostrar a Cristo con nuestros labios, con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con nuestra vida, con todo nuestro ser, porque somos sus siervos, que le servimos por amor. Señor nos bendiga. Muchas gracias.